¿Era la democracia ateniense tan perfecta como nos la cuentan? ¿O sabías que los griegos celebraban combates de luchadores, un precursor de los espectáculos de gladiadores? Nos han enseñado una versión idealizada de la antigua Grecia, una cuna de filósofos, artistas y demócratas. Pero detrás de las columnas de mármol y las epopeyas heroicas se esconde una realidad mucho más oscura, brutal y fascinante. Hoy viajaremos a esa otra Grecia, la de las sombras, donde los dioses exigían sacrificios impensables y los hombres se forjaban en un crisol de dolor y disciplina. Prepárate para descubrir los secretos que los libros de historia a menudo prefieren olvidar. Comencemos en la ciudad-estado que personificaba la disciplina militar por encima de todo, Esparta. Olvida la imagen romántica del guerrero heroico. La vida espartana era una maquinaria de guerra implacable desde el momento del nacimiento. Cada recién nacido era examinado por un consejo de ancianos. Si el bebé presentaba alguna debilidad o deformidad, no se le permitía vivir. Era abandonado en las laderas del monte Taygeto, una práctica conocida como exposición, un destino cruel para asegurar que solo los más fuertes sobrevivieran y sirvieran al Estado. Los que pasaban esta primera prueba enfrentaban un camino aún más duro. A los 7 años, los niños eran arrancados de sus familias e ingresados en la agogé. El brutal sistema educativo espartano no era una escuela, era una forja de soldados. Se les enseñaba a soportar el hambre, el frío y el dolor sin quejarse. Se les alimentaba lo justo para sobrevivir, incentivándolos a robar comida, pero castigándolos severamente si eran descubiertos, no por robar, sino por la torpeza de ser atrapados. El objetivo era crear hombres astutos, resistentes y absolutamente leales al Estado, capaces de marchar al combate sin dudar y mantener la falange, la formación que los hizo invencibles durante siglos. La sociedad espartana era una sombra militarista que contrastaba violentamente con la luminosa Atenas, un recordatorio de que la gloria griega se construyó tanto con lanzas como con ideas. Pero la guerra no era la única fuerza que movía el mundo griego. El destino de reyes y naciones enteras pendía de las palabras de una mujer en trance, en el lugar más sagrado de Grecia, el oráculo de Delfos. Enclavado en las laderas del monte Parnaso, el templo de Apolo albergaba a la pitonisa, una sacerdotisa que, sentada en un trípode sobre una grieta en la tierra, inhalaba vapores sagrados y pronunciaba profecías. Reyes, como Creso de Lidia o el propio Alejandro Magno, acudían en busca de guía antes de tomar decisiones cruciales. Sus respuestas eran famosas por su ambigüedad. Cuando Creso preguntó si debía atacar Persia, el oráculo le respondió: «Si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio». Confiado, Creso atacó, solo para ver cómo su propio imperio era destruido. ¿Cuál era el secreto detrás de estas visiones? Durante siglos se creyó que era puro teatro o sugestión. Sin embargo, investigaciones geológicas recientes han revelado una verdad sorprendente. Justo debajo del templo de Apolo, 2 fallas geológicas se cruzan. De esta grieta emanaban gases como el etileno, un hidrocarburo con efectos narcóticos que puede inducir un estado de trance y euforia. La pitonisa no estaba fingiendo, estaba, literalmente, bajo la influencia de la Tierra, canalizando fuerzas geológicas que los antiguos interpretaban como la voz del dios Apolo, un misterio que une ciencia y mito, demostrando que la realidad a menudo supera la ficción más audaz. El destino del mundo antiguo no solo se decidía en los campos de batalla, sino también por los susurros de una tierra geológicamente activa. Más allá de los conocidos mitos de Zeus, Hércules y Afrodita, el panteón griego albergaba criaturas de pesadilla, seres que personificaban los miedos más profundos de la humanidad. Olvídate del Minotauro o la Hidra, hablemos de las Keres,
No eran monstruos que podías derrotar con una espada. Eran la encarnación misma de la muerte violenta en el campo de batalla. Se las describía como seres oscuros, con dientes rechinantes y garras afiladas, vestidas con ropas manchadas de sangre humana. Sobrevolaban las batallas, no para luchar, sino para reclamar a los caídos, arrastrando sus almas al inframundo. Eran la antítesis de Thanatos, el dios de la muerte pacífica. Las Keres representaban el fin brutal, el grito ahogado en medio del caos, el terror puro de morir lejos de casa. Eran el recordatorio constante para cada soldado de que la gloria y el horror caminaban de la mano en la guerra. Estos mitos oscuros nos muestran una faceta menos heroica y más visceral de la psique griega, un mundo donde el terror y lo sobrenatural eran tan reales como la piedra de los templos. Y cuando el terror se apoderaba de ciudades enteras, cuando la sequía, la peste o la amenaza de una invasión llevaban a la desesperación, los griegos recurrían a rituales extremos para apaciguar a sus furiosos dioses. Aunque los sacrificios de animales eran comunes, en momentos de crisis extrema, las fuentes históricas y mitológicas sugieren prácticas mucho más sombrías. El fármacos era un ritual de purificación en el que un individuo, a menudo un esclavo, un criminal o una persona con alguna deformidad, era seleccionado para cargar simbólicamente con todos los males de la ciudad. Esta persona era alimentada y cuidada lujosamente por un tiempo, para luego ser expulsada o, en las versiones más oscuras del mito, sacrificada, llevándose consigo la desgracia de la comunidad. Era un acto desesperado, un intento de restablecer el equilibrio cósmico a través de un chivo expiatorio humano. Estos ritos nos revelan la profunda ansiedad de una sociedad que se sentía a merced de fuerzas divinas, caprichosas y a menudo crueles, dispuesta a realizar actos impensables con la esperanza de sobrevivir. Pero la antigua Grecia no solo fue un mundo de mitos oscuros y guerreros brutales, fue también una explosión de ingenio que sentó las bases de nuestra tecnología moderna. Solemos asociar a los griegos con la filosofía y la política, pero sus inventos prácticos cambiaron el mundo. ¿Te imaginas cómo sería tu mañana sin una alarma? Platón, el famoso filósofo, ya había pensado en eso. Se le atribuye la creación de uno de los primeros relojes despertador, un complejo sistema de clepsidra o reloj de agua que, al alcanzar un nivel determinado, hacía sonar una flauta para despertar a sus estudiantes a tiempo para las clases matutinas. Y eso es solo el principio. En la fascinante ciudad de Alejandría, un inventor llamado Herón fue el pionero de la robótica. Construyó autómatas, figuras que se movían por sí solas gracias a complejos sistemas de poleas, contrapesos y vapor. Creó puertas de templos que se abrían automáticamente cuando se encendía un fuego en el altar, asombrando a los fieles con lo que parecía un milagro divino. Su invento más revolucionario fue la eolípila, una esfera hueca que giraba a gran velocidad impulsada por chorros de vapor. Aunque la consideró un mero juguete, era, en esencia, el primer prototipo funcional de una máquina de vapor, casi 2 milenios antes de que James Watt iniciara la revolución industrial. Los griegos no solo soñaron con el futuro, lo construyeron. Nos legaron no solo las preguntas sobre quiénes somos, sino también las herramientas para transformar nuestro mundo. La historia antigua está llena de lecciones, misterios y poder. Esparta nos enseña el precio de la seguridad absoluta. Delfos nos muestra cómo la fe y la ciencia pueden entrelazarse de formas inesperadas. Sus mitos oscuros revelan la naturaleza del miedo humano y sus inventos, el poder ilimitado de la curiosidad. Si eres de los que buscan entender el pasado para dominar el presente, este es tu lugar. Únete a la Legión de Ucles. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuestras próximas inmersiones en la historia antigua. El conocimiento es poder, y en Ucles
el poder es tuyo. Suscríbete ya